Muy buenos días. Hoy miércoles 17 de noviembre del 2021, día de nuestras noches de clamor, donde podemos interceder juntos delante de Dios en favor de nuestra nación, de nuestras familias y de tantos otros pedidos que podemos poner ante el altar del Señor. Tendremos nuestro devocional en 2 de Samuel capítulo 12. A pesar de todo, soy amado. Y continuamos en este capítulo con lo que ocurrió en la vida de David luego de todo lo que hizo por cubrir su pecado con Betsabé. Terminábamos el capítulo 11 el día de ayer leyendo que a Dios no le había gustado lo que David había hecho. Y cuando leemos algo así, esperamos que Dios intervenga pronto y que acabe con esa vida de farsa y saque todo a la luz de una vez por todas. Y aquí recordamos no solo la forma tan diferente de actuar de Dios y nosotros, y también qué diferentes son sus pensamientos y sentimientos ante una situación tan delicada con uno de sus hijos. ¿Qué vemos de Dios frente al pecado de su siervo David? En primer lugar, Dios está obrando aún en el aparente silencio. Cada decisión, cada acción de David era vista y conocida por el Señor. Si vemos en la Biblia que Dios nos conoce y sabe todo de nosotros, ¿verdad? No sabe solamente lo bueno, también conoce lo que hemos hecho mal. Y como Él mira el corazón, sabe nuestras intenciones. Así que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre y la mujer siembren, eso mismo cosecharán, dice Gálatas. Ese tiempo donde pensamos que David vivía como si nada hubiese pasado, la Biblia nos dice que fueron días terribles para él. Muchos comentaristas coinciden que producto de lo que vivió en ese tiempo donde guardó su pecado ante Dios, salió el famoso Salmo 32. Mientras el mundo veía al exitoso rey David, este interiormente se debatía en el dolor físico, emocional y espiritual, gimiendo cada noche y llorando por su culpa. Dios no estaba callado entonces, seguía obrando en el corazón de su escogido, esperando su tiempo, y así también lo hace con nosotros. En segundo lugar, vemos que Dios usa a sus siervos para confrontar a los hijos de Dios, en este caso a David. Dice aquí el primer versículo, entonces el Señor envió a Natán. En el tiempo preciso y perfecto de Dios, el Señor trata directamente con su hijo David. Envía para esto a otro hombre de Dios, muy respetable, que gozaba del aprecio y consideración del rey David. Natán obedece el mandato del Señor y no se rehúsa ante el peligro que éste representaba. Imagínense, decirle a su rey que había pecado contra Dios y la nación. Pero el haber sido enviado por Dios le daba a Natán el respaldo espiritual para hacerlo con firmeza y con amor. Pero también descansaba en la confianza que tenía en el Señor, que Él se encargaría de protegerlo y guiarlo en todo. El Señor le da sabiduría a Natán para hablar con David, de tal manera que cuando éste usa una historia, capta prontamente la atención del rey, y éste se involucra de tal manera en el relato que su espíritu compasivo y justiciero sale a relucir y pronuncia una gran sentencia. Ese hombre debe morir. Allí deseaba tenerlo el Señor, para que abra su corazón y su mente para escuchar ahora a Dios de verdad y preste atención a lo que tenía que decirle, sin mentiras, sin máscaras, sin excusas.
Todo esto que David tenía guardado ahora estaba al descubierto frente al profeta, pero en medio de toda la vergüenza. Qué bueno que haya sido frente a un hombre de Dios, a quien él amaba, y también estaba seguro que Natán sentía lo mismo por él. Siempre había obrado con la guía de Dios este hombre, y en este momento lo estaba haciendo con él. Sabía que solo recibiría de él el consejo de Dios, y su amor y respeto no iban a variar. Tengamos en cuenta cómo hace Dios las cosas, cómo hace Dios las confrontaciones, y sigamos esos pasos para poder restaurar al caído y no para destruir la vida con nuestro juicio eh, ligero o a causa de nuestra imprudencia. Seamos portavoces de la voz de Dios y sintamos por el pecador lo mismo que Dios siente, dolor. En tercer lugar, vemos que Dios al que ama, reprende y castiga. Luego de relatar la historia, Natán continúa con el mensaje de Dios. Y el Señor le recuerda a David que fue él quien lo había puesto en ese lugar tan prominente y de tanta responsabilidad en Israel, cómo lo había librado de la misma muerte de todos sus enemigos y en especial del rey Saúl, cómo le había dado también riquezas, poder y una gran familia. Pero el tono de las palabras en esta parte van cambiando. Y me parece que si hubiera David recibido la voz directa de Dios tan triste, no lo hubiese podido soportar. Porque el Señor agrega, yo te hubiera dado mucho más, David, si tú hubieses querido. ¿Por qué te burlaste de mí si soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? ¿Notan ustedes ese tono de un corazón dolido, triste, acongojado por su hijo? Luego el Señor es tan directo y claro al decirle lo que él había hecho. Y se lo dice, como decimos comúnmente, con puntos y comas, para que David quite de sí esa máscara de yo no fui quien lo mató, Urías murió en la guerra. Tal vez todo este tiempo de noche sin dormir, David calmaba su conciencia con esta mentira, como comúnmente decimos, una mentira blanca. Pero nunca podremos ser ni perdonados ni restaurados con estos calmaconciencias que están fuera de la verdad divina. El Señor emite su juicio frente al pecado y le dice que habrá en su familia muertes violentas. Sus propios hijos lo harían sufrir mucho. Y como él tuvo relaciones sexuales a escondidas con Betsabé, otros tomarán sus mujeres y se acostarán con ellas delante de todo el mundo. ¿Verdad? El Señor había tocado totalmente a David con todo lo que él había dicho. Imagino a David caído, sin más armas, descubierto, delante de aquel que lo conocía a la perfección, delante de su Dios. Y reconoce entonces su pecado sin más discusión. Y se une al pensamiento de Dios sobre sí mismo y sobre su pecado. Se había iniciado entonces el camino del arrepentimiento genuino y el rescate de ese corazón de David. Así se inician los verdaderos arrepentimientos, no solo con simples disculpas, no manteniendo la máscara de la irresponsabilidad.
sino postrándose totalmente delante del Señor, pensando como Dios piensa acerca de aquello que hice. Solo así lograremos salir de nuestra situación terrible y llena de olor a muerte. En cuarto lugar, Dios perdona y restaura al que se humilla ante Él. Ante el arrepentimiento de David, el Señor responde rápido. Pareciera que era eso lo que esperaba el corazón del Padre Celestial. Su Hijo, el que era conforme a su corazón, reaccionaba, buscando vivir bajo su amparo, a pesar del castigo y la reprensión que Él estaba dando. Las palabras que dice Dios a través de Natán nos hacen ver esto. Por eso mismo Dios ya te ha perdonado y no vas a morir, aunque el hijo con Betsabé morirá. En medio de todo esto, parece que David se había quitado un peso de encima. Por fin estaba libre. Ya no había que esconder nada. Ya no había que tratar de ocultar o voltear el rostro para no mirar su pecado que cada día lo acusaba. Ese peso terrible de lo que él había hecho, ese trabajo por ocultar algo, cada día lo había agotado. Ahora ya todo estaba abierto para con Dios. Y Él, su Señor, cual cirujano experto y amoroso, estaba iniciando la sanidad. Porque el pecado, mis amados, hiere y hiere mucho. El arrepentimiento genuino y el perdón restaurador de Dios siempre traerá vida y vida en abundancia. Su presencia como buen padre y fiel pastor nos ayudarán a afrontar las consecuencias que nuestro pecado trae. En medio de la restauración, Dios le concede a David un hijo. No solo a David y a Betsabé. Ahora ambos ya estaban unidos bajo los parámetros adecuados y con las cuentas saldadas con Dios, que es lo más importante. Dios alegre el corazón de su hijo y su siervo, dándole al pequeño Jedidías, que significaba amado del Señor, el que luego conocemos como el sabio rey Salomón. Y aunque su disciplina al inicio parece muy dura, mis queridos, Dios jamás nos deja solos para enfrentarla. Ya en sus brazos de amor, luego del arrepentimiento y del perdón, ya de nuevo en el redil, una verdad que calma todo el dolor y brinda nuevas esperanzas, se pueden resumir en una frase que dice el cantautor Marcos Vidal en su canción El Milagro. He despertado en el redil, no sé cómo, entre cuidados del buen pastor. Y ahora tengo vida, tengo dueño y soy querido. Que Dios nos guarde y nos bendiga cada día para vivir conscientes siempre, aún en medio de las dificultades, que Dios está abriendo siempre puertas para acercarnos a Él. No nos demoremos, corramos a sus brazos de amor, pidamos perdón, afrontemos con Él lo que haya que afrontar y recordemos que Dios nos da vida para mostrarnos cuán amados somos, cuán cuidados somos por el buen pastor. Porque a pesar de todo, siempre seremos amados por el Señor.